Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de matemáticas con el proyecto número 6, correspondiente a la semana 1 de la ficha pedagógica. Vamos a trabajar la actividad 4 con el tema conjuntos y sus características. Se llama conjunto a toda reunión, colección o agrupación de objetos llamados elementos. Como podemos observar en estas figuras, tenemos tres conjuntos y cada uno tiene sus propios elementos. En la figura 1, por ejemplo, tenemos mobiliarios que podemos encontrar en nuestro hogar. ¿Cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 elementos en forma general. En la figura 2 tenemos los elementos que son los útiles escolares. Los podemos contar también. En la figura número 3, en cambio, tenemos distintos profesionales y los procedemos a contar. En este caso, podemos decir que esos conjuntos se van a representar por medio de una notación, en donde decimos que estos conjuntos, o cualquiera que querramos formar, se denotan con letras mayúsculas. Por ejemplo, a este conjunto le pude haber puesto afuera de él para representarlo en forma general si son mobiliarios con la letra M. Acá los útiles escolares le pude haber puesto, por ejemplo, la E de escolares. Usted elige la letra, pero lo importante es que aquí nos indican que para todo el conjunto se le ubica una letra mayúscula. Acá, por ejemplo, profesiones, le pude haber puesto la P. Entonces, usted pone una mayúscula para generalizar a todo ese conjunto. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2 y 3, los números, los tres primeros números, y le han puesto la letra A. En el otro conjunto tenemos las letras A, B, C y D, y el conjunto está definido por la letra B mayúscula. Y cuando los elementos no son figuras, como las que tenemos arriba, ni números, en ese caso, si también son letras los elementos, deben de ir con letras minúsculas. Luego decimos también que cuando ya los querramos expresar de otra manera, lo podemos separar por medio de comas y encerrarlos entre llaves, que es lo que vamos a ver a continuación. En cuanto a la determinación de los conjuntos, queremos decir que se pueden determinar tanto por comprensión como por extensión o tabulación. ¿Qué significa esto? Que estos conjuntos que hemos observado en forma gráfica están aquí representados. Ustedes ven que, por ejemplo, tengo el conjunto A mayúscula, que se compone por 5 elementos. Que en este caso, si yo los observo y digo, ¿qué hay aquí? A, E, I, O, U. Voy a decir que esas son vocales. Entonces, si yo busco la característica de esos elementos, digo que estoy determinando los conjuntos por comprensión. Y lo pongo aquí entre llaves. A mayúscula es igual, entre llaves, las vocales. Mientras que si yo defino uno por uno, voy escribiendo esos elementos del conjunto. Estoy refiriéndome a su determinación por extensión, que significa mencionar o enumerar todos los elementos entre llaves, separándolos por coma o por punto y coma. Acá tengo otro ejemplo, por extensión y por comprensión. Y veo este conjunto A, cuyos elementos son 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, por extensión sería mencionar todos esos valores. Y por comprensión, diría que el conjunto A es igual a X, los elementos, tales que, esta línea inclinada significa tal que X, que representa cada valor, es un número impar entre 1 y 9. Empieza en 1 y termina en 9. Y como podemos observar, todos estos son impares. Entonces, por comprensión, el conjunto A son los impares del 1 al 9. Y por extensión, son cada uno de estos elementos. Y ahora sí, pasamos a las clases de conjuntos. En primer lugar, tenemos el conjunto vacío o nulo, que significa que viendo la figura no encuentro ningún elemento dentro.
¿Cómo lo podemos denotar también? Por medio de llaves y dentro no escribimos nada, o también con este símbolo que está aquí. Ese es el conjunto vacío o nulo. Por ejemplo, aquí decimos que M es igual al conjunto vacío. M es igual y ponemos el símbolo que indica que no hay elementos. Por otra parte, tenemos el conjunto unitario, que es aquel que está constituido por un solo elemento. Por ejemplo, si tengo los días de la semana y quiero mencionar un solo día de la semana, el primer día, lunes, puedo poner el conjunto de la semana, en este caso S, igual, en el valor unitario solamente tendría lunes. Otro ejemplo, una fruta, por ejemplo, le he puesto la letra A al conjunto, igual a solamente la manzana, como podemos observar aquí gráficamente. Conjunto A es unitario porque solo se compone de un elemento, que es la manzana. Tenemos también los conjuntos finitos, que son cuando tienen un inicio y un final, son fáciles de contar. Por ejemplo, los colores primarios o los colores de la bandera, amarillo, azul y rojo. Aquí, por ejemplo, los dedos de la mano. Estos son los conjuntos finitos. Mientras que los conjuntos infinitos, en cambio, son aquellos en los que no podemos determinar los elementos que lo componen. No se pueden contar con la misma facilidad que hicimos en los conjuntos finitos. Acá no. Por ejemplo, los números naturales, si yo digo del 1 al 4, lo estaría definiendo como finitos, pero si yo digo todos los números naturales, entonces yo sé que aquí tengo puntos suspensivos porque continúan y no sé cuál es su fin. Entonces, tiene principio, pero no tiene fin. Son infinitos. Las estrellas, asimismo, no las puedo contar, todas las estrellas del firmamento. Y finalmente tenemos el conjunto universo, que es un conjunto que contiene otros conjuntos y se le denota como U. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si usted tiene varios conjuntos, es como que si está unificando, está sumando todos los que conforman una parte, un conjunto, más los que conforman el otro, y también incluso aquellos que quedan fuera, ¿verdad? Dentro de estos elementos, pero que están integrando todo este universo o todas estas características que se están cumpliendo para esta relación que hay entre ambos conjuntos, como el ejemplo que tenemos aquí. Si el conjunto A corresponde a los meses de abril y mayo y el conjunto B me dice que hay julio, agosto y septiembre, ¿cuál será el conjunto universo? Entonces, aquí en el espacio en blanco se supone que están los otros meses del calendario que no estoy considerando. Sería, por ejemplo, enero, febrero, marzo. Y los últimos también, después de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estarían aquí en el espacio. Pero toda la característica general de este conjunto se refiere a los meses del año. Entonces, el conjunto universo serían todos los meses del calendario. ¿Para qué me sirve definir esto? Porque luego en la siguiente clase vamos a trabajar con diagramas de Venn, en donde estos conjuntos, generalmente empezamos trabajando con dos al mismo tiempo, se van a unir y vamos a encontrar intersecciones o elementos que se repitan, que sean componentes de ambos conjuntos. Vamos a encontrar también los elementos por separado y vamos a poder hacer operaciones. Entonces vamos a ver la unión, la intersección, el complemento, vamos a analizar los elementos que se quedan en el espacio aquí, en blanco, pero que son parte del conjunto. Y con esas operaciones vamos a poder trabajar para algunos problemas muy importantes y que les va a servir a ustedes para mejorar su razonamiento. Y aquí llega la tarea, en donde ustedes lo que van a hacer es sencillamente representar gráficamente un ejemplo para cada tipo de conjunto. Entonces, con su propia creatividad, usted va a hacer de estos tipos de conjuntos que están aquí mencionados, que son los que acabamos de ver, ya no va a copiar estos mismos dibujos que se le han mostrado, sino uno que a usted se le ocurra y que cumpla con esas características explicadas. Muchas gracias por su atención
Y recuerden que todas las verdades de las matemáticas están vinculadas entre sí. Éxitos en su trabajo.